Hola, hola, buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 9 de junio de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les traemos el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional. Vamos a iniciar con los titulares. Sean todos ustedes bienvenidos. Hallan sin vida a Mónica Silva, activista anticorrupción de Santa Elena. Transporte urbano en Cuenca reduce horario nocturno. Veremos las 5 claves que explican el conflicto por la tarifa. También sabremos cuándo juega Ecuador y qué partidos del Mundial irán por señal abierta. Río Buenavista se desborda en pasaje y provoca inundaciones. Una persona fue rescatada. Ministerio de Comercio derogó aranceles de 30% a productos de Ecuador. Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU pide el levantamiento inmediato del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Varios ataques israelíes matan a 14 personas en Líbano pese a las amenazas de Irán. Trump asegura que un acuerdo con Irán podría llegar en 2 o 3 días. Zelensky quiere aumentar la presión sobre Rusia para forzar a Moscú a negociar la paz. Y la Unión Europea propone nuevas sanciones al petróleo ruso, su flota fantasma y a varios sectores económicos. Estos son los titulares de las noticias más recientes de hoy, martes 9 de junio de 2026. Estamos a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, revisando la información más reciente. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, por permitirnos llegar a ustedes. Y también agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias. Gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Damos inicio a este informativo nacional de hoy. Mónica Silva, activista de Santa Elena, que durante varios años denunció casos de corrupción en la provincia, fue encontrada sin vida en su domicilio en circunstancias aún no esclarecidas, según una alerta emitida por Fundamedios. De acuerdo con medios locales, Mónica Silva dirigía la Fundación La Integridad, plataforma desde la que denunció las presuntas redes de corrupción, tráfico de tierras, lavado de activos y posibles irregularidades que involucraban a actores políticos, los funcionarios públicos y grupos de poder en la provincia. La más reciente denuncia de Silva estuvo relacionada con el actual Contralor General del Estado, Mauricio Torres, a quien acusó de supuesto nepotismo por tener a varios de sus familiares enrolados en instituciones públicas. Por la acusación al Contralor, fue denunciada penalmente por Torres, según ella misma lo informó en sus redes sociales. Textualmente dijo: "Soy la primera y la única mujer ciudadana en la República de Ecuador enjuiciada penalmente por el Contralor General Mauricio Torres", señaló Silva en una publicación del 6 de junio de 2026. Seguimos con la información. Esta primera noticia la hemos tomado de elmercurio.com.es y así también El Mercurio nos indica
que el transporte urbano en Cuenca reduce horario nocturno y sus 5 claves que explican el conflicto por la tarifa. Miles de usuarios del transporte urbano iniciaron la semana con un recorte de 3 horas en el horario del servicio nocturno. Desde la noche del 8 de junio de 2026, los buses dejaron de operar a las 19 horas, medida adoptada por la Cámara de Transporte de Cuenca para pedir una revisión de la tarifa actualmente congelada en 30 centavos para el usuario por un subsidio municipal, pero fijada en 40 centavos desde diciembre pasado. Tobías Campoverde, vicepresidente de la CTC, que es la Cámara de Transporte de Cuenca, señaló que los ingresos que reciben actualmente son insuficientes para cubrir combustible, mantenimiento y salarios, factores que han reducido la rentabilidad del servicio. Las claves del conflicto son: primero, los estudios técnicos desactualizados. La empresa pública de la Universidad de Cuenca entregó en septiembre de 2024 el estudio técnico que sugiere una tarifa de 40 centavos. El gremio señala que el documento no contempló el incremento del IVA del 12 al 15% en abril de 2024, ni el alza del petróleo del precio del diésel. En segundo lugar, tenemos el incumplimiento de mejoras. En diciembre de 2025, el Consejo Cantonal aprobó un aumento del subsidio para alcanzar la tarifa técnica de 40 centavos y lo condicionó a un plan de mejoras. 6 meses después, la reforma está paralizada por el incumplimiento de 3 operadoras. En tercer punto tenemos el fin de las compensaciones. El sector transportista sostiene que la eliminación de las compensaciones que el gobierno nacional entregó hasta el mes pasado deja al sistema sin margen de rentabilidad. Como cuarto punto tenemos la disputa por la tarifa. Las compañías de transporte rechazan el esquema actual de subsidios, solicitan la actualización del estudio técnico y exigen una revisión de la tarifa del pasaje como solución definitiva. Y como quinto aspecto tenemos el estancamiento administrativo. El 26 de mayo de 2026, un grupo de concejales solicitó reformar la resolución de diciembre de 2025 para ajustar el subsidio y el plan de mejoras. No obstante, la alcaldía aún no procesa el pedido, por lo que los cambios siguen sin debatirse. Los transportistas argumentaron que las condiciones económicas cambiaron desde que la empresa pública de la Universidad de Cuenca elaboró los estudios técnicos. Wilmer Bravo, presidente de la cooperativa Tomebamba, señaló que actualmente no reciben la tarifa técnica de 40 centavos. Tenemos un pasaje de 30 centavos que paga el usuario, con un subsidio municipal de 4 centavos para la tarifa normal y 2 centavos para la diferenciada, afirmó. Los transportistas señalan que el único aporte vigente es el subsidio municipal, que bordea los $600 mensuales por cada una de las 475 unidades de operación. Para incrementar la tarifa y el subsidio, en diciembre de 2025, el Consejo Cantonal aprobó una resolución que establecía un plan de mejoras. Este incluía renovar unidades, ampliar e incorporar rutas y capacitar a los conductores, entre otras acciones. 6 meses después, la resolución no se aplica debido a que 3 operadoras, Urba10, Ricaurte S.A. y Turismo Baños, no han completado los requisitos exigidos. Carlos Orellán, gerente de Ricaurte, indicó que la situación financiera de las empresas impide ejecutar las inversiones requeridas. No queremos un subsidio, queremos una tarifa, afirmó. El 29 de abril de 2026, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, informó que las compensaciones económicas para el transporte urbano por el alza del diésel finalizaron. Los incentivos para otros segmentos del sector se mantuvieron únicamente hasta el 15 de mayo.
En septiembre de 2025, el gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio del diésel para el sector automotor. Con esta medida, el precio del diésel pasó de $1.80 a $2.80 por galón y estableció un sistema de bandas. Desde entonces, los valores varían mensualmente de acuerdo con las condiciones del mercado internacional y la demanda. Para amortiguar el impacto en la economía popular y en el transporte, el Estado implementó el programa de compensación económica que ha finalizado. El concejal Román Carabajo informó que el 19 de mayo de 2026, un grupo de ediles y el sector transportista analizaron alternativas frente a la eliminación de las compensaciones estatales. Se acordó proponer una reforma a la resolución aprobada en diciembre de 2025, que no ha podido ejecutarse debido a que tres operadoras aún no han presentado la documentación requerida para subsidio y plan de mejora, indicó. Añadió que el 26 de mayo solicitó a la alcaldía incluir en el orden del día una reforma sobre los subsidios y mejoras al transporte, sin que hasta el momento obtengan una respuesta. Aunque la regulación del transporte es competencia del municipio, la eliminación del subsidio al combustible por parte del gobierno central alertó la estructura de costos. La falta de buses en Cuenca en horario nocturno generó ajustes. La coordinación zonal del Ministerio de Educación dispuso que las actividades presenciales en establecimientos vespertinos concluyan a las 17 horas para facilitar el retorno de estudiantes y docentes. Los planteles con jornadas nocturnas deberán adoptar modalidades asincrónicas mientras se mantenga la restricción. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, advirtió que más de 30.000 estudiantes dependen diariamente del transporte público. Solicitó garantías para quienes asisten a clases en horario nocturno. En la Universidad de Cuenca, las actividades presenciales serán hasta las 15 horas, anunció la institución, tras conocer la medida. Juan Carlos Bustillos, integrante del colectivo Cuenca Rural Vive, cuestionó que la reducción del servicio se utilice como mecanismo de presión en una disputa entre autoridades nacionales y locales. Textualmente dijo que el problema de los combustibles y las compensaciones debe resolverse con quienes toman esas decisiones. El pueblo termina pagando los platos rotos, aseveró. Además, cuestionó la decisión de adelantar la salida de estudiantes y trasladar las jornadas nocturnas a modalidad virtual. A su criterio, estas medidas alivian el impacto de la propuesta para los transportistas, sin embargo, no resuelve la afectación para miles de trabajadores, estudiantes y familias que dependen del bus. Según datos de la municipalidad, diariamente los buses movilizan a más de 245,000 personas en el Cantón Cuenca. Lenín Guzmán, gerente de la empresa de movilidad de Cuenca, EMOV-EP, anunció controles y advirtió que las unidades deben cumplir las frecuencias y horarios establecidos en sus permisos de operación. En caso de incumplimiento, las compañías podrán ser sancionadas. Las multas pueden alcanzar hasta 8 salarios básicos unificados, equivalentes a $3.856 en 2026. En caso de reincidencia, puede derivar en la suspensión o revocatoria de los permisos. Se activará un plan de contingencia junto con otras dependencias municipales para reducir el impacto de la medida sobre los usuarios, indicó. El municipio de Cuenca dispuso 7 buses y 2 busetas en distintos puntos de la ciudad para movilizar a los usuarios afectados por la suspensión del transporte público. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Continuamos y también el mercurio.com.es nos dice cuándo juega Ecuador y qué partidos del Mundial irán por señal abierta.
El Mundial 2026 arranca este jueves 11 de junio y los aficionados ecuatorianos podrán seguir varios encuentros de la fase de 2 grupos a través de la señal abierta de Teleamazonas. La programación incluye partidos de algunas de las selecciones favoritas al título, como Brasil, Argentina, Francia, Alemania, España e Inglaterra, además de los encuentros que disputará Ecuador en el grupo E. La tricolor debutará el domingo 14 de junio frente a Costa de Marfil en el estadio de Filadelfia. Posteriormente se medirá con Curazao el 20 de junio en Kansas y cerrará la primera fase ante Alemania el 25 de junio en Nueva Jersey. El combinado dirigido por Sebastián Becasese llega a la cita mundialista tras una destacada campaña en las eliminatorias sudamericanas y buscará superar la fase de grupos por segunda ocasión en su historia, después de lo conseguido en Alemania 2026. Entre los encuentros más atractivos que se emitirán por señal abierta, también destacan Brasil frente a Marruecos, Francia contra Senegal, Alemania ante Costa de Marfil, Uruguay frente a España y el duelo entre Colombia y Portugal. La primera fase se extenderá hasta finales de junio y definirá a los clasificados a los 16avos de final del certamen, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Bien. Los partidos por señal abierta, hora Ecuador, son los siguientes: jueves 11 de junio, México versus Sudáfrica a las 14 horas. El viernes 12 de junio, Canadá versus Bosnia a las 14 horas. El sábado 13 de junio, Brasil versus Marruecos a las 17 horas. El domingo 14 de junio, Países Bajos versus Japón a las 15 horas. Y también el domingo 14 de junio, Ecuador versus Costa de Marfil a las 18 horas. El lunes 15 de junio, veremos Arabia Saudita versus Uruguay a las 17 horas. El martes 16 de junio, Francia versus Senegal 14 horas y Argentina versus Argelia. También el miércoles 17 de junio, Inglaterra versus Croacia a las 15 horas. Jueves 18 de junio, Suiza versus Bosnia 14 horas. Viernes 19 de junio, Escocia versus Marruecos a las 17 horas. Sábado 20 de junio, Alemania versus Costa de Marfil 15 horas. Y también sábado 20 de junio, Ecuador versus Curazao a las 19 horas. Luego, el domingo 21 de junio, España versus Arabia Saudita 11 horas. Lunes 22 de junio, Noruega versus Senegal a las 19 horas. Martes 23 de junio, Colombia versus Congo a las 21 horas. Miércoles 24 de junio, República Checa versus México. También el jueves 25 de junio, Ecuador versus Alemania a las 15 horas. Paraguay versus Australia a las 21 horas. Viernes 26 de junio, Uruguay versus España, 19 horas. Y sábado 27 de junio, Colombia versus Portugal a las 18 horas 30. Y Jordania versus Argentina a las 21 horas. Bien, ya saben, Ecuador va a jugar jueves 25 de junio a las 15 horas contra Alemania. También va a jugar el sábado 20 de junio a las 19 horas contra Curazao y domingo 14 de junio a las 18 horas contra Costa de Marfil, y serán los partidos por señal abierta hora Ecuador. Son las horas que hemos establecido aquí. Bien, esta nota la hemos leído del mercurio.com.es y seguimos con la información, cambiando de tema. Río Buenavista se desborda en pasaje y provoca inundaciones. Una persona fue rescatada. Ahí estamos viendo la imagen del desbordamiento del río Buenavista en pasaje que subió el EQ911.
Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este martes 9 de junio de 2026 provocaron el desbordamiento del río Buenavista en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, generando inundaciones y afectaciones en la vía de acceso a la parroquia. La emergencia movilizó a organismos de respuesta que activaron los operativos de monitoreo, rescate y control de tránsito para atender los efectos de la crecida del afluente. Ahí estamos viendo más imágenes de lo que fue el desbordamiento del río Buenavista en Pasaje. A las 8:42 de la mañana, el ECU 911 hizo estas capturas. Las lluvias provocaron el desbordamiento del río, el incremento del caudal del río Buenavista ocasionó que grandes cantidades de agua cubrieran varios tramos de la vía principal que conecta con la parroquia. Las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia permitieron confirmar la magnitud de la inundación y facilitaron la coordinación inmediata de las acciones de emergencia. Debido al riesgo para conductores y peatones, las autoridades decidieron restringir temporalmente la circulación en el sector afectado. Ante las condiciones registradas en la zona, efectivos de la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del Ecuador implementaron el cierre preventivo en el tramo comprometido por la acumulación de agua. La medida busca evitar accidentes y garantizar la seguridad de las personas que transitan por esta importante ruta del Cantón Pasaje. Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura de la vía. Uno de los hechos más relevantes de la emergencia ocurrió cuando una persona quedó atrapada dentro de un vehículo debido al rápido avance de la inundación. Equipos del cuerpo de bomberos desplegados en el lugar lograron ejecutar las labores de rescate y poner a salvo al ocupante del automotor. Hasta el momento las autoridades no han reportado personas heridas ni víctimas mortales relacionadas con este evento. Continuamos con el desarrollo de las noticias. Agradecemos a Metro Ecuador por esta nota. Y también MSN nos indica que el Ministerio de Comercio derogó aranceles de 30% a productos del Ecuador. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 0583 de 2026, por el cual se derogaron los aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Ecuador que se habían establecido en febrero de este año, de manera que tanto Ecuador como Colombia siguieron los lineamientos de la orden que hace unas semanas expidió la Comunidad Andina de Naciones CAN. Cabe recordar que la CAN argumentó que los aranceles interpuestos por ambos países violaban el Acuerdo de Cartagena, el cual prohíbe imponer gravámenes entre sus países miembros. Fue así como el pasado 1 de junio Ecuador oficializó la eliminación total del 100% de los aranceles y la tasa de seguridad a los productos importados desde Colombia. El Ministerio de Comercio derogó el decreto 170 del 20 de febrero de 2026 que establecía aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Ecuador. La medida quedó sin efecto mediante el decreto 0583 del 2026. Esto fue expedido por la República de Colombia. Seguimos con el desarrollo de la información y el mercurio.com.es nos indica que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU pide el levantamiento inmediato del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó el lunes 8 de junio de 2026 a Estados Unidos a levantar de inmediato las sanciones que se han ido acumulando contra Cuba desde enero. Las restricciones sobre el combustible impuestas desde principios de 2026
y el reciente endurecimiento de las sanciones extraterritoriales perjudican directamente a los cubanos, en particular a los más vulnerables, afirmó Volker Turk en un comunicado. Textualmente dijo que hay niños que mueren porque los médicos no tienen acceso a los suministros médicos y a los medicamentos esenciales. Esto es inaceptable, añadió Turk, instando a Washington a levantar de inmediato estas sanciones. Desde enero, Washington impone un bloqueo petrolero de facto a la isla. Se ha decretado oleadas de sanciones contra empresas y dirigentes cubanos y ha acusado a Raúl Castro por un caso que se remonta a 1996. Donald Trump considera que la isla, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con tomar el control de la misma. En mayo que se impusieron nuevas sanciones, algunas de ellas de alcance extraterritorial, dirigidas a actores privados como comerciantes, compañías de seguros, empresas turísticas marítimas o instituciones financieras, señala el alto comisionado. Estas medidas combinadas afectan gravemente al acceso de la población a bienes y servicios esenciales como el agua, la alimentación y la atención sanitaria. Desde la imposición de las restricciones sobre el combustible, la mortalidad infantil se ha duplicado hasta alcanzar las 9.9 muertes por cada 1.000 nacimientos, mientras que la tasa de supervivencia de los niños con cáncer ha pasado del 85% al 65%, advirtió esto el alto comisionado. Unos regímenes de sanciones tan severos, indiscriminados y extremadamente gravosos para la población son incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, denunció textualmente el señor Turk. Según él, el aumento de las temperaturas estivales corre además el riesgo de incrementar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y por el agua. La temporada de huracanes aumenta aún más la exposición a los riesgos. Turk también hizo un llamado a las sociedades e instituciones de todo el mundo para que eviten el exceso de celo en la aplicación de sanciones y el aislamiento sistemático de la isla, al tiempo que instó a La Habana a actuar con la mayor moderación y a respetar los derechos a la libertad de expresión y de asociación y de reunión pacífica, explicó textualmente. Seguimos con el desarrollo de la información internacional y también el mercurio.com.es nos indica que varios ataques israelíes matan a 14 personas en Líbano pese a las amenazas de Irán. Veamos este reporte. Al menos 14 personas murieron el lunes en ataques israelíes contra el sur del Líbano, según informó el Ministerio de Sanidad del país, mientras los ataques persistían a pesar de las amenazas iraníes de volver a atacar a Israel si este continuaba bombardeando Líbano. Se registraron ataques en Marwaniyeh y Tiro después de que Israel e Irán afirmaran haber puesto fin a una ronda de ataques de represalia iniciada por Teherán tras los ataques israelíes contra Beirut durante el fin de semana, apenas unos días después de acordar un alto el fuego. Un funcionario del Ministerio de Cultura libanés afirmó que los bombardeos israelíes del día anterior también habían dañado un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Tiro. Mientras tanto, Hezbollah, respaldado por Irán, declaró que había atacado a tropas israelíes dentro del Líbano, pero no reivindicó ningún ataque en territorio israelí. Irán ha advertido de que reanudará los ataques si Israel sigue bombardeando el Líbano, pero los líderes israelíes insistieron el lunes en que no se dejarían intimidar. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió tras la advertencia que el ejército seguiría operando en Líbano y añadió que Israel atacaría los suburbios del sur de Beirut en represalia por cada ataque contra el norte de Israel. Continuamos con la información internacional y también Euronews.com nos dice que Trump asegura que
que un acuerdo con Irán podría llegar en 2 o 3 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mostrarse optimista el martes por la mañana sobre las negociaciones con Irán y aseguró que había buenas posibilidades de firmar un acuerdo en 2 o 3 días. Estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy bueno, sólido y potente, dijo textualmente Trump, mientras Oriente Medio seguía tambaleándose tras el intercambio de fuego entre Irán e Israel al día anterior. El mayor golpe hasta ahora a la frágil tregua en la guerra con Irán. También Zelensky quiere aumentar la presión sobre Rusia para forzar a Moscú a negociar la paz. Kiev ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para intentar forzar a Moscú a entablar negociaciones directas que pongan fin a la invasión a gran escala de Ucrania. Durante una intervención el martes en Estonia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el país está elaborando una estrategia diplomática clara para garantizar que Rusia no crea que la guerra puede seguir reportándole algún beneficio. Añadió que las fuerzas de defensa ucranianas han reforzado de forma significativa sus posiciones en las líneas del frente, algo que podría ser un factor importante para empujar al Kremlin a la mesa de negociaciones. Y finalmente también Euronews.com nos indica que la Unión Europea propone nuevas sanciones al petróleo de Rusia, su flota fantasma y a varios sectores económicos. La Comisión Europea ha propuesto una nueva ronda de sanciones contra Rusia dirigida a la venta de petróleo, la flota fantasma, los bancos, las empresas de criptomonedas, los metales, los productos pesqueros y los soldados que han participado en la guerra ruso-ucraniana. La propuesta presentada el martes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llega mientras los aliados de Kiev estudian nuevas vías para reactivar el estancado proceso de paz y forzar al Kremlin a aceptar un alto al fuego como condición previa para entablar negociaciones. Rusia ha fracasado claramente en su intento de someter a Ucrania. El precio que paga Rusia es cada día más alto y lo soporta ante todo el pueblo ruso, ha afirmado Ursula von der Leyen, así que el objetivo de nuestro paquete no puede ser más claro. Queremos mantener toda la intensidad de nuestras sanciones. El elemento central se refiere al tope del precio del petróleo ruso que la Unión Europea junto con el G7 y Australia aplica desde diciembre de 2022. El año pasado el mecanismo se volvió dinámico y el límite se fijó un 15% por debajo del precio medio. Sin embargo, las perturbaciones provocadas por el bloqueo en el estrecho de Hormuz han impulsado el precio del crudo ruso Urals hasta $87 por barril frente a los $58 de febrero. Y de esta manera estamos culminando con la información más reciente aquí en el Informativo Nacional. Hemos revisado distintos medios de comunicación para entregarles a ustedes lo más destacado. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.